En este video les voy a enseñar cómo crear dos objetos, uno para LEDs y otro para botones. Usualmente cuando programamos en C++, especialmente en Arduino, no pensamos en programación orientada a objetos, pero puede ser muy útil y ya les voy a explicar por qué. Lo primero que vamos a hacer es declarar las variables para los LEDs y el botón. Vamos a definir la primera del LED verde como LED 1 y lo vamos a asociar al pin 8. Luego vamos a definir otra para el LED azul que va a ser LED 2 y lo vamos a asociar al pin 9. Vamos a definir nuestra última variable que se va a llamar botón y lo vamos a asociar al pin 2. Ustedes pueden cambiar los pines a los valores que ustedes quieran, no tienen que usar estos necesariamente. Ahora vamos a comenzar a definir el objeto para los LEDs. Cada objeto en C++ comienza con la declaración class y en este caso le vamos a llamar LED, seguido de dos llaves. Esto es muy importante. No se les olvide colocar este punto y coma después de la definición de cada objeto, porque si no el código no les va a correr. Ahora vamos a dividir nuestro objeto en dos partes. La primera es la parte privada y la segunda es la parte pública. Poner variables o funciones como privadas es opcional, depende de su proyecto y de qué tan restringido quieren que sean los métodos de su objeto. Como buena práctica, vamos a poner como variable privada byte pin. Y aquí vamos a guardar los pines de los LEDs. La razón por la que es una variable privada es porque no queremos que el usuario lo modifique y porque vamos a estar usando esta variable internamente dentro del objeto. Ya van a ver a qué me refiero cuando construyamos el resto de los métodos. Ahora vamos a la parte pública, donde pondremos todos los métodos y demás variables. Lo primero que ustedes tienen que definir en la parte pública es el constructor. El constructor es el método que inicializa nuestro objeto y es buena práctica llamarlo igual que el nombre del objeto. Este método va a recibir el pin asociado a nuestro LED. Lo que sigue es muy característico de programación orientada a objetos. This pin es igual a pin. ¿Y por qué ponemos esto? Porque quieren, porque pueden, porque se me da la gana. Nada, se crean, no es cierto. Como les dije anteriormente, la variable privada pin, esta que está acá, está asociada al LED que queremos controlar, pero el valor que enviamos aquí como parámetro lo queremos asociar a esta variable para que sea la que usemos en el resto de nuestro objeto. En otras palabras, aquí lo que estamos diciendo es, ok, el pin que pertenece a este objeto, es decir, la variable privada bytePin, queremos que sea igual al parámetro pin que le estamos pasando cuando inicializamos el objeto con el método constructor. Luego ponemos init, que va a ser otro método que vamos a construir después, y así quedaría nuestro constructor y nuestro primer método. Ahora vamos a seguir con el siguiente, que es init. Este no va a recibir nada y lo único que vamos a hacer va a ser inicializar nuestro pin, que en este caso va a ser la variable privada pin que ya asociamos anteriormente con el parámetro que le estamos pasando, y le vamos a poner que queremos que sea un output y vamos a comenzar con este output como apagado. Para los que tienen más experiencia programando con Arduino, se habrán dado cuenta de que esto de pin mode y poner el nombre del pin y declararlo como output usualmente se hace en void setup, pero al momento de programar con objetos nos ahorramos esta línea de código aquí y ya no es necesario ponerlo, porque cada vez que nosotros creemos nuestro objeto, pinMode va a ser inicializado directamente porque es parte del método constructor. Luego vamos a escribir los otros dos métodos para encendido y apagado. En encendido vamos a poner digital write, vamos a poner el nombre del pin y luego le vamos a poner que esté high. Luego vamos a hacer lo mismo con el método off. Puedo escribir. Entonces, cuando creemos el método constructor y llamemos a init, este va a llamar a off y le va a decir que este pin permanezca apagado.
Algo que se me olvidó agregarle a esto, si es muy importante, es que todos tienen que comenzar con void, a menos que regresen un valor como un integer, un float, un carácter. Ahí vamos a cambiar esto, pero en este caso no es necesario. El último método que vamos a declarar es el método toggle, que va a encender y apagar el LED dependiendo de un parámetro tiempo que le pasemos. Como parte de programación orientada a objetos es reutilizar código, no vamos a escribir digital write pin high, sino que vamos a llamar al método on y le vamos a decir que se mantenga encendido por el tiempo que el usuario nos pase. Lo mismo para cuando se apague, le vamos a pedir un delay para que podamos notar el cambio. Y ya está, ese es todo el método para el LED. Ahora vamos a comenzar con el método del botón. Bueno, y se acabó esta historia. ¿Alguien gusta ir por unos churrumais? No, señora, aún no se acaba. Mames que sigue. Entonces ya saben, todo método comienza con class y a este le vamos a llamar botón. Para este vamos a tener variables privadas y públicas. La primera es el pin asociado al botón. Luego sigue el estado actual del botón. Y luego el estado previo del botón. Luego necesitamos estas variables de tiempo y las vamos a inicializar. La primera va a ser 0 y la segunda la vamos a poner como 50. No se preocupen si ahorita no entienden por qué. Más adelante, cuando estemos construyendo los otros métodos, les voy a explicar la función de estas variables. Pero antes les quiero aclarar algo para que luego cuando escribamos el código sea más fácil entenderlo. Usualmente los botones llevan un resistor de 10 kiloohmios conectados a tierra como un pull down resistor. Esto es porque estos botones no son perfectos y cada vez que los presionamos y dejamos de presionar hay oscilaciones que pueden afectar la medición del pin digital que está asociado al botón. Es decir, en vez de leer 5 voltios puede que lea 0 y en otro momento lea 5, entonces el microcontrolador se confunda y no guarde la variable que nosotros queremos. Con código podemos mejorar esto aún más y aquí les voy a enseñar cómo. Entonces, como lo hicimos antes, vamos a llamar al método constructor igual que nuestro método y este va a recibir el valor o el pin asociado a este botón. Luego vamos a comenzar otra vez this pin es igual a pin, porque recordemos que este parámetro lo queremos guardar en esta variable, que es la variable privada que declaramos anteriormente. Luego también lo vamos a inicializar y así quedaría nuestro método constructor. Entonces ahora vamos con la inicialización. Entonces vamos a inicializar el pin y le vamos a decir que el pin, o sea la variable privada que declaramos anteriormente, sea un input, porque este pin del Arduino va a leer el estado del botón. Vamos a comenzar entonces a declarar ese método. Lo primero que vamos a hacer es leer el estado actual de nuestro botón. Luego vamos a hacer un if statement. Si lo que acabamos de leer no es igual al último estado del botón, vamos a hacer lo siguiente. Solo quiero hacer una aclaración. Aquí se me ha olvidado algo, y es que el último estado del botón lo vamos a comenzar como que si estuviera low, porque es así como lo tenemos conectado. Ahora, si ustedes por alguna razón deciden conectar su botón, pero si por alguna razón ustedes deciden comenzar su botón en un estado lógico high, lo tienen que declarar en esta variable. Entonces, volviendo al if statement, si reading no es igual al último estado del botón, es decir, si el estado del botón cambió, vamos a cambiar la variable de la última vez que se presionó el botón a millis. Millis es un método de Arduino que mide el tiempo en milisegundos desde que el programa comenzó a correr hasta este momento. Luego vamos a hacer otro if statement. Lo que estamos comprobando en este if statement es lo siguiente. Si el tiempo desde que nosotros comenzamos a correr el programa en el Arduino menos la última vez que leímos un cambio de lectura en el botón es mayor que 50 microsegundos,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el estado de nuestro botón a lo que leímos al inicio. Por último, vamos a guardar el último estado del botón como la lectura actual. Entonces, una recapitulación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si por alguna razón presionamos el botón y la lectura de ahora no es igual a la última lectura que teníamos, es decir, una lectura de low, vamos a tomar el tiempo desde que el Arduino comenzó a correr el programa en milisegundos y lo vamos a guardar en last the bounce time. Si el tiempo desde que comenzamos a correr el programa menos el último valor que guardamos es mayor que 50 microsegundos, cambiamos el estado del botón. Si ninguna de estas condicionales se cumplen, entonces simplemente guardamos el estado, que es el estado anterior, en el último estado del botón. Esa es la parte que les decía que tiene que ver con las oscilaciones del botón. Si en dado caso el tiempo es menor que 50 microsegundos, el programa no lo va a tomar como que si de verdad presionamos el botón, sino lo va a tomar como una oscilación y no lo va a guardar. Esto nos ayuda a que si por alguna razón nuestro botón nos dio una mala lectura, no la vamos a guardar y no nos va a afectar nuestro programa. El último método va a ser tener el estado del botón. Entonces vamos a llamar a update state y vamos a retornar el estado actual del botón. Ya, ahí terminamos los dos métodos. Lo último que nos queda por hacer para probar nuestro programa es inicializar nuestros objetos. La forma en la que inicializamos objetos en C++ es la siguiente. De primero escribimos el nombre de la clase, seguido de un espacio y luego el nombre que nosotros queremos que tenga nuestro objeto. En este caso vamos a tener un objeto LED verde y luego otro que se llame LED azul. Y a ambos les vamos a pasar las variables asociadas a los pines que declaramos al inicio. Lo mismo es con el botón. Comenzamos con el nombre de la clase, un espacio y luego el nombre que nosotros querramos ponerle a nuestro objeto. Lo que va a hacer el programa es que va a chequear que el botón no cambie de estado. Si no cambia de estado, la LED verde va a estar apagada y la azul va a estar encendida. Pero si se sale de este loop, es decir, si presionamos el botón, entonces se va a encender el botón verde y se va a apagar el azul. Y ahí está. Así es como tiene que funcionar el circuito, llamando los métodos que creamos en nuestras clases. El video se alargó mucho más de lo que tenía pensado, pero en la segunda parte les voy a enseñar cómo convertir estos objetos en librerías y archivos .h y .cpp. Espero que les haya gustado mucho el video, no olviden de darle like, comentar y suscribirse para ver más contenido de electrónica.